Propiedad intelectual en imagen con Héctor González Berlanga. Mi estimado Héctor, muy buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes, Darío. Muy buenas tardes al auditorio. ¿Qué nos comentas esta tarde? Esta tarde en la escalera. Esta tarde mezcalera, me faltó decirte, efectivamente. Darío lo comentó en la columna del día de hoy. Esta resolución dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resuelve en definitiva el litigio que inició Gael García Bernal en el año 2012 en contra de Diageo México y Diageo México Comercializadora por el uso de su imagen, más o menos en 22 comerciales de televisión transmitidos en septiembre de 2011. Es muy interesante y tiene muchas aristas. Sin duda, además de ser un gran triunfo para los abogados que participaron en el litigio, demuestra nuevamente que la legislación de propiedad intelectual industrial tiene dientes. La controversia inició en abril de 2012 y después de seguir un largo proceso en el que seguramente se tuvieron que desahogar varios amparos en distintas instancias, llegó a la Corte que resolvió a favor del actor. El proceso, como lo dije, inició ante el INPI con la solicitud de declaración de infracción administrativa en materia de comercio, basada en la infracción de la fracción segunda del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Esta fracción del artículo citado se refiere al uso de la imagen de una persona sin su autorización, cuestión que en su momento el INPI resolvió a favor del actor, imponiéndole una multa a las empresas de Diageo equivalente a 1,000 salarios mínimos. Y la multa, que vale la pena decirlo, es la más baja que fija la Ley Federal del Derecho de Autor para la infracción de que se trata, que el día de hoy representa la cantidad de 141,700 pesos. Esto es lo de menos, porque al llegar el asunto a la Corte, se discutió, además del tema controvertido, la constitucionalidad del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Los abogados de Diageo alegaron la inconstitucionalidad de la ley por considerar que en términos de la propia Constitución no corresponde a la Federación legislar en materia de uso de la imagen de las personas. También adujeron que los derechos de los autores y los derechos de propiedad intelectual no comprenden el uso de la imagen, sosteniendo que la imagen es un derecho de la personalidad regulado por el Código Civil, así como por la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y que por lo tanto la Ley Federal de Derecho de Autor no es aplicable al caso concreto. Muy interesante, como lo dije, la Suprema Corte consideró infundados los argumentos ofrecidos por Diageo, lo cual no es un tema menor, porque de ahí deviene buena parte de los fundamentos del derecho de autor relacionados con el uso de la imagen de las personas. La Suprema Corte ratifica que el objeto de la Ley Federal del Derecho de Autor no solo es proteger a los autores, sino también regular su conducta con relación a los diversos factores de producción que intervienen y que se relacionan con sus derechos. La resolución de la Corte determinó que los derechos de los propios autores para explotar su obra, específicamente en el caso de obras fotográficas, y para la comercialización de la misma, el lucro directo o indirecto que se puede obtener de la imagen de una persona depende única y exclusivamente del consentimiento del titular de la imagen. Dicho en palabras más sencillas, el ejercicio del derecho de explotación de una fotografía incide de maneras diversas en el derecho a la propia imagen, es decir, que la publicación o la difusión de una fotografía se relaciona con el derecho a la propia imagen de las personas en el contexto de los derechos de la personalidad, de tal suerte que el derecho a la propia imagen también tiene una dimensión comercial que se refiere precisamente al lucro que surge por su explotación. La primera sala determinó que el derecho que surge de la fracción segunda del artículo 231 de la ley es un ámbito comercial del derecho a la propia imagen, ratificando así que el derecho de autor comprende el derecho a la propia imagen no solo de los autores, considerando como tales a los artistas, a los ejecutantes, a los actores, como es el caso, sino de cualquier persona cuya imagen sea comercializada. La Corte aclaró que lo que reguló el legislador federal desde la exposición de motivos de la Ley Federal del Derecho de Autor es un mecanismo ante una autoridad administrativa especializada con el objeto de impedir que el autor de una fotografía o quienes la comercialicen obtengan un lucro de la imagen sin contar con el consentimiento de la persona retratada. La resolución de la Corte no solo resuelve un litigio entre el actor Gael García Bernal, sino que también resuelve acerca de la constitucionalidad de la propia Ley Federal del Derecho de Autor, que fue cuestionada por Diageo. Los argumentos que utilizaron ambas partes, sin duda,
son muy interesantes. Y en este caso, al prevalecer el sustento constitucional de la ley, como lo mencioné antes, demuestra nuevamente que la ley de la propiedad industrial, la legislación de la ley de la propiedad industrial, no solamente tiene dientes, sino que también muerde y puede morder fuerte. Para finalizar el comentario, en mi opinión, la resolución de la Corte no impedirá que se continúen utilizando fotografías de las personas al comentar un acontecimiento noticioso, como lo hacemos tú, como lo hace Darío, como lo hacemos muchas personas que nos dedicamos, entre otras cosas, a este padrísimo negocio que es el comentar noticias. Lo que determina la resolución de la Corte es que no se puede utilizar con fines comerciales la imagen de una persona como aval de ningún producto, si no se cuenta con su autorización. Vendrá ahora por la vía civil el incidente de liquidación de los daños y perjuicios causados al actor, en el que la propia ley, tanto la abrogada ley de la propiedad industrial, que fue al amparo de la cual se resolvió el asunto porque se inició en 2012, como la vigente Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que establece que los daños y perjuicios no serán en ningún caso menores del 40% del precio de venta al público del producto que se trate. Y yo supongo que después del revés que recibió Diaego ayer, pues se sentará a negociar con los abogados del actor una indemnización adecuada. Y bueno, pues de ahí que digo que la multa de los 1,000 salarios mínimos impuesta, pues es pecata. Sí, y bueno, por ya para supuesto. terminar, pues mira, en fin, por vía de metas, y como hoy es jueves social, a pesar de que ningún productor de mezcal, por lo menos que yo sepa, utiliza mi imagen para promocionar su producto, me los voy a empujar y no le voy a hacer el consumo a Diaego. ¿No te gusta el whisky? Sí me gusta, pero fíjate que ahorita en estas tardes de frío, No la se verdad es antojan. que prefiero. Oye, No se Héctor, antojan pero tanto. ¿qué pasó entonces con este gigante del chupirul de las bebidas alcohólicas que pues se le fue? O sea, fueron, como tú dices, 22 anuncios, ¿verdad? O sea, ¿qué ocurrió ahí que siempre Mira, cuidan todas las formas? yo creo que es una combinación de muchos factores. La arrogancia propia de empresas de este tamaño. Sí, Fue un litigio de 9 años, ¿eh? Estas empresas siempre piensan que como tienen el control económico, el poder económico, van a cansar a la contraria, porque no va a tener los recursos suficientes para contratar el talento necesario de abogados para que los defiendan adecuadamente. Sí sucede y sucede mucho. Yo creo que aquí no le midieron bien el agua a los camotes por un sí. lado, y por el otro lado, yo creo que no estuvieron bien asesorados en el principio. No sé si los abogados que iniciaron el proceso de Diaego hayan finalmente concluido y llegado hasta la Suprema Corte, porque indudablemente los argumentos que se utilizaron en la Corte son muy interesantes y de verdad yo creo que sí los pusieron a estudiar mucho a los ministros y a las ministras, porque sí fue una resolución bastante concienzuda. Yo creo que es un tema de arrogancia, en donde piensan que la ley no iba a morder, y pues, ¿qué crees? Sí muerde. Y que la abogacía mexicana pues no estaba, digamos que capacitada para estos temas, pero bueno, ya vimos que pues sí se pusieron muy truchas, mi estimado Héctor. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buen fin de semana, Te saludos al vamos a auditorio. proponer como un actor ahí que promueva el mezcal mexicano, Ándale. que también es otra bronca, ¿eh? Hay otra bronca también con el mezcal que ya valdrá la pena platicar más adelante.